Señales, luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas violento, mi demonio angelical, de estilo tan natural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro velo de... Muy buenas noches, amigas y amigos de Evolución Radio. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto estar un domingo más, una noche más con ustedes. Chévere que nos acompañen. Ustedes saben que acá pues tratamos diferentes temas del mundo y el ambiente laboral. Invitamos domingo a domingo a profesionales exitosos, profesionales que nos cuentan las temáticas que elegimos cada semana. Espero que haya sido una semana provechosa. Sí, ha sido una semana de buenas noticias, ¿no? Arrancamos agosto con una medalla olímpica. Creo que eso nos ha llenado de motivación a todos los profesionales, de que todos los logros se pueden alcanzar. Sí, el deporte sin duda pues es un contagiante de buena vibra y de buena energía para el ámbito laboral, claro que sí, para todos los profesionales. Y hablando de profesionales, el día de hoy hemos invitado a dos jóvenes profesionales exitosos en cada una de sus carreras, ya con bastante experiencia a pesar de su edad. Cristina Hidrobo, que las personas que nos han seguido ya la conocen, nos ha acompañado en un par de programas anteriores. Ella es una amiga muy inteligente, así que domina varios temas, por eso le hemos invitado el día de hoy. Y también a un amigo, Hernán López, ingeniero Hernán López, es otro joven profesional, conocedor del tema que vamos a tratar el día de hoy. Como ellos son millennials, pues entonces creo que calza muy bien el tema del día de hoy, que es la inteligencia artificial. Un tema que está en boga, un tema futurista. En algunos países ya presente, ¿sí? En otros semipresente, casi desarrollado. Ya vamos a hablar de eso con las personas que conocen un poco más, como es Cristina y Hernán. Así que bueno, démosle la bienvenida, primero las damas. Ingeniera Hidrobo, Cris, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Buenas noches, gracias Cristian por esa calurosa bienvenida. Es para mí un gusto poder acompañarles nuevamente y más aún para hablar de un tema tan interesante como lo es la inteligencia artificial. Qué gusto también poder compartir con Hernán, que sin duda tiene muchos más conocimientos del tema en la actualidad. Entonces sé que va a ser muy enriquecedor para todos los jóvenes y demás personas que nos escuchan esta noche el poder ver cuál será el impacto en las empresas en el Ecuador, ¿no? Entonces estoy gustosa de acompañarles nuevamente. Y nosotros gustosos también de tenerla, Cris. Bienvenido, Hernán, alias Hernán, y le dicen por ahí. Bienvenido a nuestro programa. Qué chévere tenerle, Hernán, para compartir los conocimientos que tiene sobre inteligencia artificial. Buenas noches. Buenas noches, Cris. Hola, Cris. Igualmente es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Es muy enriquecedor poder hablar de estos temas que impactan a la sociedad, especialmente en estos momentos donde hemos visto una evolución de la tecnología, temas que están involucrando el trabajo y por supuesto están mejorando nuestra habilidad, nuestro tiempo para poder desarrollar un mejor ambiente de trabajo para nosotros mismos. Es un tema espectacular, así es que gracias por la invitación. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y escucharles, por supuesto, también sus experiencias. De acuerdo, gracias, Hernán. Y totalmente es un tema espectacular, así es. Es un tema que, claro, nos llevaría a varios programas, creo. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo me acordaba que veía, ustedes todavía creo que no nacían, yo veía la película Terminator hace 4 décadas
Y de ahí ya uno ya veía los robots, la inteligencia, que los robots terminaban tomándose la humanidad y las máquinas terminaban siendo más inteligentes que el ser humano y se volvieron tan inteligentes que ya querían dominar al ser humano. Entonces, claro, uno hace 40 años veía como, wow, algún día llegará eso. Y poco a poco, no exactamente como la película, pero poco a poco ya vemos que la tecnología se va tomando el mundo en general, y como estamos en la globalización, pues tarde o temprano, pues también va a llegar y va llegando ya a nuestro país. Como premisa, hablemos un poco de lo que es la inteligencia artificial. Acá tengo algunos conceptos, ustedes nos darán también otros. Por acá he recogido que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural. A nivel operativo para el uso empresarial, estamos hablando del trabajo, la IA es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, del procesamiento del lenguaje natural, las recomendaciones y la recuperación inteligente de datos y muchos más. Miren, todo esto es la inteligencia artificial, conceptos de la misma inteligencia artificial. Entonces aquí viene mi primera pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que ha ido evolucionando en estos últimos años a nivel mundial la inteligencia artificial? Cris. Bueno, digamos, es interesante esta definición que ha dado Cristian, digamos, y un poquito poniéndonos en contexto de qué es esto de la inteligencia artificial, que podría sonar como un tema de moda, ¿no? Porque ahora en la actualidad la gente dice, ya uso inteligencia artificial, entonces es porque tengo el chat GPT, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va mucho más allá de solo usar una herramienta del ChatGPT y más bien es como yo le llamaría que es como la capacidad que tiene una máquina de poder emular, simular ciertas cualificaciones de los seres humanos, ¿no? Puede realizar ciertos análisis, nosotros tenemos hay varios tipos de inteligencia artificial, pero cómo ha evolucionado en el mundo y el impacto que ha tenido, creo que lo aterrizaría más hacia el Ecuador. Lo aterrizaría más hacia el Ecuador en la parte en cómo uno entiende ahora como ciertos procesos, como la información. Ya hay empresas que usan inteligencia artificial, por ejemplo, digamos, hemos visto nosotros muy de cerca el tema del otorgamiento de crédito en las empresas. Ahora se hace con el reconocimiento de ciertos rasgos faciales. Entonces, nosotros deberíamos entender cómo la inteligencia artificial va a apoyar al ser humano, porque yo no creo que sea una revolución en la que vaya a ser únicamente para las máquinas, sino más bien creo, esto es un punto de vista muy personal, hay gente que puede opinar diferente, yo creo que es una revolución humano-máquina. Y creo que las personas que lleguen a lograr, o sea, las personas que logremos a llegar a reinventarnos, a ver cómo las máquinas pueden potencializar nuestro trabajo, va a ser muy interesante, ¿no? Porque en esta revolución que ha habido al nivel del mundo y en el propio Ecuador se están creando incluso nuevos perfiles. Hay nuevos cargos con los que nosotros tenemos incluso que ver cómo vamos a trabajar, cuáles deben ser creados en las empresas. Entonces, son nuevos cargos. Hemos hablado ya de una cultura distinta. No creo que en el Ecuador las empresas que tengan la cultura organizacional tradicional o de antes puedan llegar a aplicar estas técnicas de inteligencia artificial. Habrá que entender mucho, también hay un efecto de bastante despersonalización de los servicios. Hay muchas empresas que están viendo ahora, por ejemplo, en la atención de servicio al cliente, hay estos chatbots o cada vez son preguntas más estandarizadas. Entonces, están saliendo varias críticas del tema de deshumanizar más bien el servicio, o sea, deshumanizado el servicio al cliente, por ejemplo, en los productos
Y yo cerraría mi intervención diciendo que todo esto que nosotros vamos a mencionar no es aplicable para el 100% de industrias o para el 100% de empresas, porque es bien importante que analicemos o hagamos un diagnóstico de en qué situación estamos y en qué mercado estamos vendiendo nuestros productos o otorgando nuestros servicios, para que no sea algo de que vemos un ejemplo y mañana lo aplicamos 100% en otra empresa. Eso desde mi punto de vista, Cristian. Interesante, claro. Cris ha analizado, ha tocado algunos temas interesantes y claro, yo como psicólogo pues me quedo con el tema de esa, ese que será pues, esa discusión que puede generar entre si se deshumaniza quizás el plantear profesiones que van más, cada vez más tecnologizadas y quizás el ser humano piense, bueno, capaz que me quedo sin trabajo porque ya las máquinas van a reemplazar mi trabajo y eso les plantea cuestionarse si realmente es positivo para ellos, porque más bien lo que va a hacer los empresarios es reemplazar mano de obra por computadores o por máquinas. ¿Será así, Hernán? O creo que más bien, como también le decía Cris, deberíamos más bien familiarizarnos y potenciar lo que nos está dando la tecnología para más bien hacernos más hábiles y quizás crear perfiles más robustos en el cual podamos aprovechar esta tecnología. ¿Cómo es la cosa mismo, Hernán? ¿Es a favor o es en contra? Concuerdo totalmente con los dos, fundamentalmente ya que las IAs que existen en este momento, que son muchas de diferente tipo, la que ha hecho un boom a nivel mundial ha sido ChatGPT, pero nosotros debemos tomar en cuenta que en este momento son herramientas que con un uso adecuado nos van a poder ayudar a desarrollar nuestras actividades repetitivas, actividades que nosotros podamos utilizarlas con nuestra inteligencia, utilizando la inteligencia artificial, mejorar nuestro rendimiento en las actividades repetitivas, como ya lo mencioné. Y estos miedos y temores que existen en la gente, que tal vez hoy se han expandido un poco más, no son recientes, existen desde hace mucho tiempo. Si hablamos un poco de la historia de, como usted lo mencionó, Chris, en el tema de Terminator, una película muy famosa en la que hablaba sobre la inteligencia artificial, está muy relacionado con los temores de la gente. Tal vez ciencia ficción maravillosa que nos ayuda a crecer, nos ayuda a imaginarnos cómo sería el futuro y que los científicos en estas áreas tratan de evolucionar para mejorar nuestra calidad de vida, porque en sí son una herramienta. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo yo leí un libro que se llamaba Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Ese libro fue la base para poder desarrollar una de las películas más famosas de la historia, que se llama Blade Runner. Y claro, había muchos temores en los que decían que la IA va a reemplazar a la humanidad. Y claro, pueden ser temores muy reales, porque no sabemos cómo llegará a evolucionar la tecnología, la inteligencia artificial, pero yo voy a este punto y tal vez menciono un detalle adicional del hoy, de cómo lo está utilizando el profesional, cómo lo está utilizando la persona técnica, la IA. Han pasado y he visto ya trabajando en el día a día personas que utilizan la IA no éticamente, y hay que tratar de normalizar este tema, ya que, por ejemplo, si usted contrata a un profesional para que le den, no sé, voy a decir cosas al azar, por ejemplo, una asesoría sobre gestión de datos, una asesoría sobre privacidad y política de datos, usted debe esperar que sea alguien que le pueda dar una visión clara desde su conocimiento, no solo una pregunta desde a la IA para que esa respuesta sea enviada como una asesoría. Entonces debemos tomar en cuenta que existen temores no solo de parte de la gente que piensa que va a perder su trabajo, que en este momento no lo veo así, sino es más una herramienta, pero sí existen estos temores ya actuales que se están convirtiendo en realidad, donde no existe esta ética en la cual un profesional no lo utilice como herramienta, sino solo como un medio para poder entregar una información o trabajo. Y eso sí se vuelve preocupante. Son cosas que debemos empezar a verlos desde la empresa, desde la industria, desde la sociedad, para poder entender que hay que tener ética con estas IAs. Hay una infinidad de IAs para poder analizarlas, utilizarlas como herramientas. No debemos tener temor, más bien hay que utilizarlas con sabiduría.
De acuerdo, muy bien, interesante. Ahí nada más, Cris, Dígame. yo quisiera complementar un poquito a manera de debate este tema tan interesante que lo ha puesto Hernán, que es el usar estas herramientas como un apoyo y que no reemplacen el criterio del ser humano, ¿no? Porque ahora en la escuela de negocios que yo les contaba que estoy estudiando, la maestría, hablábamos mucho esto de que cada vez es una preocupación más grande el tema de tener este pensamiento crítico, ¿no? Que en el Ecuador hay un problema porque no sabemos resolver problemas de causa raíz. Entonces, yo sí me pregunto y sí lo planteo como una problemática, ¿qué va a pasar? Porque cada vez decimos, bueno, los directivos deben tener un pensamiento crítico por un lado y por otro lado, vemos ya de cerca directivos que usan el chat GPT y ya no están sumando su criterio. Entonces, ¿cómo estas herramientas nos van a potencializar por un lado? Y si no tenemos el criterio adecuado, ¿cómo por otro lado van a terminar de acabar con el poco pensamiento crítico que aún puede haber en las organizaciones? Me parece un tema muy interesante que lo topó Hernán y creo que debería ser una discusión un poquito más amplia. Es un lindo debate y claro, y incluso yo estaba escuchándole, yo me iría más allá, ¿no? Porque a los estudiantes, antes recuerdo en mi época había el famoso Rincón del Vago, buen puesto el nombre, porque claro, ahí para ahorrarnos la tesis o muchos proyectos que nos mandaban en la universidad, recorríamos a resúmenes que nos daba esta página web. Yo digo, ahora nos metemos al chat GPT y ponemos no, qué pereza estar estudiando, mejor voy a que esta aplicación me dé los resultados o me dé un resumen y ya. Entonces, claro, vamos perdiendo quizás de ese análisis o ese gusto incluso por leer, ya ni siquiera los profesionales, sino desde los jóvenes. Entonces, claro, ahí viene eh, ese análisis de es positivo, no es positivo. Y los jóvenes de ahora, los adolescentes, los niños, ya nacen con la tecnología incorporada. Entonces, para ellos quizás es lejano estar hablando, ir a una librería, cuando ya tienen toda la librería virtual en su computador, en su tablet. ¿Qué opina Nani? ¿Es así como dice la Cris? ¿O un joven, o cree, o todavía le tiene fe en los jóvenes que más bien dicen, no, esto va a ser un apoyo para despertar mi espíritu crítico y respaldarme con esta información tecnológica? O como dice Cris, capaz que va a ir perdiendo ese análisis y más aún en los profesionales de las empresas. Por supuesto, estoy de acuerdo con la primera idea, debido a que nosotros podemos observar cómo se encuentra nuestra sociedad en este momento, con las nuevas tecnologías en la cual nosotros queremos la satisfacción rápida, no queremos el esfuerzo ni el trabajo, y por supuesto que el estudiar requiere un esfuerzo, el estudiar requiere que hagamos inversión en nuestro conocimiento. Para ello necesitamos trabajar, necesitamos estudiar. La gente va a buscar las guías, en este caso una muy fácil como es ChatGPT, para poder saltarse ese paso de aprendizaje. Mucha gente, muchos alumnos, muchos estudiantes que empiezan a abordar este mundo van a utilizarlo. Si existen hoy o desde mucho antes las copias, las tareas eh, rápidas, tratando de saltarse el aprendizaje, pensando que es solo una nota lo que deben alcanzar y no el conocimiento, imagínense ahora con una herramienta que les va a facilitar mucho más sus conocimientos, pero también podemos generalizar. Yo creo que en gran medida va a ser cómo se le direcciona a la juventud, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para utilizarlas de manera correcta y, por supuesto, darles herramientas guiadas. Yo les puedo dar millones de ejemplos. Por ejemplo, casos de chicos que quieran aprender un nuevo idioma, pueden utilizar ChatGPT para poder practicar speaking con ella. Es una forma de aprender. Otro ejemplo, si hay un tema en clases que no pudieron entender, por ejemplo, no sé, derivadas, matemáticas básicas, etcétera, pueden utilizar la IA para que les explique a detalle, paso a paso, cómo se resuelven estos problemas. Y lo podemos hacer éticamente, por eso es importante entender que la guía, sea a jóvenes o a profesionales del uso,
de estas herramientas, porque no es que la prohibición es el camino, es la mejora del uso de estas herramientas por parte de cada uno de nosotros éticamente, lo que nos va a ayudar a ser mejores, a aprovechar la tecnología y a tener, no sé, expectativas gigantes de que la sociedad va a empezar a mejorar. De acuerdo, Hernán, y bueno, a nosotros nos gusta, nos encanta que la gente se enganche, ya veo que se está enganchando, nos ponen comentarios en la transmisión en vivo. Por acá un amigo nos pregunta, se ha enganchado muy bien porque nos hace una pregunta que cae precisa. Nos pide ejemplos de profesiones que se puedan potenciar con la IA. A ver, ¿qué profesiones le suenan, Cris, que como estamos hablando, no les reemplace, sino más bien le potencien con la utilización de estas herramientas? Bueno, me suena una que se me viene así rapidísimo, digamos, a la mente y una que me dejó pensando bastante este fin de semana que revisábamos con algunos profesionales el día viernes y es el área de marketing de una empresa. ¿Por qué el área de marketing de una empresa? Porque antes decíamos, bueno, la persona de marketing tiene que ser un creativo, tiene que generar buenas campañas publicitarias. Hay empresas en las que aún creen que el área de marketing es para hacer flyers, artes, activaciones. Y uno ahora regresa a ver que una profesión que se va a potencializar y en la que hoy en día deberíamos seleccionar personas con un muy buen conocimiento de datos es el área de marketing de las empresas, porque son quienes deberían explotar la información a modo de saber quién es nuestro cliente, pero no quién es nuestro cliente con la visión tradicional en la que decíamos, bueno, es una persona de 20 años, sino más bien con análisis ya comportamentales. ¿Qué está haciendo nuestro cliente? Veíamos mucho que ahora en el marketing está muy aplicada la parte de la psicología. Ahí les comparto un dato y decíamos que antes en el marketing se salía a preguntar qué quiere el cliente y se satisfacía su necesidad, una necesidad clara. Y veíamos aquí la típica pirámide de necesidades de Maslow, cómo ha cambiado con los millennials. Y ahora se añade el Wi-Fi y la batería del celular como una necesidad básica de los millennials. Entonces ahora ya no podemos salir a preguntarle a la persona qué necesita, sino también hay un análisis psicológico de qué no puede conocer o decirnos que necesita para nosotros poder brindarle realmente una solución como empresa. Entonces, creo que primero la parte de marketing y otra que se me viene a la mente es todas las profesiones de análisis, control de gestión, planificación. ¿Por qué? Porque vamos a tener más tiempo para que la inteligencia artificial nos ayude a automatizar procesos largos de procesamiento, perdón, la redundancia de procesamiento de información, para poder agregar más valor a las empresas en un análisis humano que por el momento la inteligencia artificial no ha reemplazado. Entonces, esos dos ejemplos desde mi punto de vista. Muy bien, y acá se siguen las personas cuestionando y haciendo preguntas. Por acá nos dice otro amigo, ¿qué tipo de empleos se están creando gracias a la inteligencia artificial? Bueno, que la Cris habló de potenciar el tema de marketing, que estoy totalmente de acuerdo, cambiar ese pensamiento del marketing tradicional. ¿Se le ocurre, Hernán, algún empleo, alguna profesión que salga o se cree en el futuro, o quizás ya actualmente, gracias a la inteligencia artificial, para responder a nuestro amigo? Podemos mencionar que todas las profesiones se pueden potencializar con la IA, pero nuevas que puedan aparecer desde esta revolución ya existen desde hace mucho tiempo, porque la IA no es que apareció hoy, sino que desde los años 60 ya se empezó a desarrollar esta ciencia. Está muy relacionada con la programación, por supuesto. Podemos decir y mencionar que una de las que se centraría fundamentalmente en el tema de IA va a ser desarrolladores, programadores de IA. Van a ser gente especializada con respecto a esta nueva tecnología que hoy se hace más relevante, pero que hace mucho tiempo ya viene desarrollándose. Pienso que es una de las principales, pero también podríamos hablar de profesiones o técnicos que van a estar
relacionados mucho con el mantenimiento de estas IAs, porque nosotros estamos hablando de IAs comerciales, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, una de Google, existen varias, pero también podemos hablar y decir que existen IAs que pueden ser generadas por empresas para análisis propios internos. Entonces, vamos a necesitar profesionales que puedan dar mantenimiento a estos algoritmos que nos dan valor a nosotros como empresa. Voy a dar un ejemplo eh, que se viene a mi mente como idea general, pero digamos que nosotros estamos analizando a nuestros compradores y tenemos una mora gigante. Y voy a hablar de un tema muy particular, tal vez es algo loco, pero imaginemos que toda persona amorosa está relacionada con un tipo facial específico. Entonces, nosotros creamos un algoritmo que nos diga, eh, todas las personas que tengan este tipo de facciones van a ser morosos. Entonces, y es un algoritmo propio y propia que nosotros hemos generado para nuestra empresa no es comercializada y vamos a necesitar un profesional que haga mantenimiento a este algoritmo. Esa es otra de las profesiones que puede aparecer y se me ocurren millares. Yo recuerdo que hace 5 años fui a una charla con el periodista famoso de CNN, Oppenheimer, y él ya en ese entonces nos hablaba de las profesiones que quizás puedan de a poco irse reemplazando. Él no hablaba de potenciar en ese entonces, creo que es un error, sino de irse reemplazando. Decía que muchos empleos irán perdiendo porque serán automatizados, sobre todo en las industrias, personal operativo que quizás con una máquina pueda hacer la labor de 4 o 5 operadores. Y claro, él mencionaba que las pocas profesiones que sobrevivirán en un par de décadas son las de tinte humano, ¿sí? Estamos hablando de la mentoría, del coaching, psicología, que evidentemente, a ver, el fin último del hombre sería su grado de felicidad. Muchos dirán, no, no, porque a mí me encanta trabajar, pero es estar tranquilo y que una máquina le dé haciendo el trabajo, que él solo programe y cobrar. Y estar tranquilo haciendo sus actividades, que quizás viajando, estar relajado en su casa, pasando con su familia. Capaz que hacia allá están tendiendo las personas, pero siempre van a necesitar esas competencias blandas que me dan pie ahora para preguntarles de esto que a mí me encanta como psicólogo, porque para mí es importantísimo no dejar de lado siempre las competencias blandas. Estamos hablando de competencias técnicas que finalmente es la tecnología. ¿Qué papel creen ustedes que jueguen las competencias blandas en un entorno de trabajo cada vez más automatizado? Justo ahí es lo que decía, por ejemplo, Cris hace un momento del papel de los gerentes, ¿no? De ser la guía, pero sobre todo en ese liderazgo, de primero hacer entender bien el fin último de tecnologizar, hacerlo bien, además con pasos adecuados, para guiar a todo su personal hacia el fin último que necesita la empresa. ¿Qué opina Cris? Bueno, creo que, digamos, solo un poquito complementando la parte anterior, la psicología es un tema bien, bien interesante de cara a esta digitalización, inteligencia artificial, porque se habla mucho ahora ya de la ansiedad y otros temas como enfermedades de esta época, ¿no? Porque son tantos cambios que lo que están haciendo también es que las personas se sientan muy abrumadas, porque cuando tenemos mucha información, no tenemos mucho enfoque, o no sabemos por dónde comenzar, comienzan estas enfermedades que a la vez se aceleraron un poco con el tema de la pandemia, ¿no? Y un poco viendo esto de las competencias blandas, específicamente de los gerentes, creo que la competencia de poder dirigir personas, ¿no? Por qué digo dirigir personas? Porque el tema de poder identificar o poder guiar a las personas hacia que consigan el tema de su propósito personal, hacia que estén enfocadas en la empresa, va de la mano con ir entendiendo que cada vez vamos a tener que guiar a personas que ya tengan respuestas en el chat GPT o que encuentren todas las cosas en Internet. Entonces, va de la mano, yo me llevo mucho el tema de tener y preguntar por qué y por qué y por qué, el por qué de las cosas. Cuando uno pregunta mucho este por qué de las cosas a las personas que trabaja con uno,
podemos ir encontrando respuestas más allá del chat GPT e incluso ese compromiso de actualizarnos, porque no podemos nosotros mañana prohibir, como muy bien lo decía Hernán, el uso de estas herramientas, pero como gerentes o como jefes debemos tener la capacidad de saber cuál es el potencial de las personas que trabajan a nuestro lado. Y esto básicamente se centra en que vamos a seguir dirigiendo personas. Esto no va a cambiar porque yo creo que las personas van a seguir siendo y deberían ser el centro del modelo, digamos, estratégico que tengamos en las empresas. Entonces, mientras dirijamos personas, nosotros vamos a seguir necesitando tener el tema de las necesidades blandas y todo el ecosistema que abarca el poder dirigir a una persona, ¿no? Porque cada persona termina siendo un mundo muy complejo. Y con o sin ChatGPT tenemos que hacer ese trabajo nosotros como jefes o como gerentes de las empresas. Ujú. La inteligencia racional, no sé si lleguemos también a reemplazar la inteligencia emocional y la inteligencia relacional. El rato que las máquinas pues lleguen a adquirir, a absorber eso, pues claro, ya sería un paso gigantesco en el cual pues ya estaremos hablando. Recuerdo que en otro programa que tenemos de sexualidad, hablábamos de la sexualidad y la tecnología y que poco a poco incluso, no sé si se llamaba ella, ¿no? Hernani es conocedor de las películas, que veíamos que el protagonista se enamoraba de la computadora porque prácticamente pues le conectaba con ella y le respondía todo lo que él quería y sin físicamente tenerla pues terminaba enamorándose. Entonces ahí estamos hablando de esa conexión emocional y relacional. ¿Qué opinas, Hernán? Tomando como inicio el comentario que hizo de la película Ella, Her, es muy particular cómo las empresas, basándose en una película, empezaron a desarrollar su tecnología. Es en el caso de ChatGPT, el nuevo GPT-4, utilizaron una voz muy parecida a Scarlett Johansson, que participó en la película, era la voz de la IA. Entonces, ellos buscan con la IA tratar de tener esa relación más humana y contacto con las personas como si estuviéramos hablando con alguien vivo, con alguien que nos puede entender y conocernos, como si estuviéramos hablando con una persona. Las habilidades blandas son necesarias siempre, no importa el momento, la época, el lugar, porque al final siempre vamos a estar relacionándonos con personas, sean que la IA como herramienta nos ayude a desarrollar nuestras actividades o que sean un medio o un vínculo con otras personas, siempre tenemos que tener en nuestra mente de que las habilidades blandas son fundamentales para poder desarrollarnos como profesionales, como personas en la sociedad. Y claro, si pudiera yo tomar una de todos los temas que podríamos mencionar sobre las habilidades blandas, vuelvo a hacerlo con lo de la ética, porque nosotros, si estamos hablando sobre confianza entre dos personas y estamos utilizando la tecnología para relacionarnos, ¿dónde queda esa confianza? Por eso debemos entender que como sociedad, en las escuelas, en los colegios, en el trabajo, en la universidad, se debe desarrollar en las personas no solo las habilidades tecnológicas, el uso de tecnologías que nos puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo, automatizar nuestros procesos, sino también a mejorar esta parte importante que es el saber compartir una idea, el saber liderar, el poder no podría decir como un psicólogo, pero sí poder comprender la situación de la otra persona, ponernos en su lugar y poder llegar a los objetivos que están trazados, sea por la empresa, para nosotros, etcétera. Entonces es un punto importante en el cual estoy de acuerdo de que jamás deberían dejarse a un lado las habilidades blandas, son importantes siempre. Y hablando de eso, acá Marcela Ledesma nos hace bueno, realmente me la hace a mí. Una pregunta, dice una pregunta para Cristian Celi, ¿es ético aplicar IA en la psicología, teniendo en cuenta que es una profesión que se trabaja con la salud mental del ser humano? Muy buena pregunta, Marcela. También el otro día estamos hablando de la psicología, cómo se lleva ahora, y sobre todo más a raíz de la pandemia.
terapias psicológicas de manera virtual, ya no presencial. Hay muchos psicólogos que lo hacen. Por ejemplo, yo mismo tuve una experiencia con una amiga psicóloga que me dio un par de asesorías, ella desde Argentina. Y claro, nos conectábamos y ella nos daba ahí su punto de vista y asesoría. A ver, que la IA reemplace, justamente decíamos que no. No sé si en un futuro pueda llegar el ser humano a transformar a la tecnología que pueda tener tintes emocionales. Pero yo creo que la empatía que tenemos los seres humanos y que los psicólogos, evidentemente, sobre todo los psicólogos clínicos, en una sesión psicológica, difícilmente una máquina lo va a poder reemplazar. Entonces, creo que más bien los profesionales como los psicólogos debemos utilizar, como bien decía Cristian, las tecnologías como herramientas de soporte, por ejemplo, de investigación, y por ahí poder dar mejoras a nuestros pacientes. Igualito como el estudiante, o sea, no confiar y decir, bueno, ya que la inteligencia artificial me dé diciendo el diagnóstico de mi paciente. No, porque estaríamos prácticamente jugando como bien dice Marcela, con la salud mental de esa persona, sino más bien solamente utilizar como una herramienta de soporte, Marcela. También Marco David nos dice, quisiera conocer el pensamiento de los expertos de IA. Muy bien. Si la IA es del futuro o pasa a ser solo una moda más de la sociedad actual. Algo dijimos al inicio, ¿no? Que está en boga, pero ¿qué creen? ¿Que será que realmente se acentuará en el futuro o será solo una moda? No, 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 no. Yo creo que de ley va a acentuarse en el futuro. Y antes de responder esa pregunta, me quedé con una idea de esta discusión que hablábamos de la psicología, de esto de las profesiones, de los nuevos jóvenes de ahora. Y es que otra cosa preocupante en este mundo, digamos, de inteligencia artificial, hablando del Ecuador, es que todo avanza, todo se mueve, todo ha cambiado muy rápido, pero los sistemas de educación siguen siendo los mismos, ¿no? Las mallas curriculares de las escuelas, de los colegios, siguen siendo exactamente iguales. Y yo me pongo a pensar de cara a que no matemos este pensamiento crítico, que es mi mayor preocupación, ¿qué rol tienen ahora los profesores, no? Yo el otro día incluso me preguntaba y decía, ¿para qué toman exámenes? ¿Para qué tomamos exámenes si ahora los chicos pueden conseguir todo en el chat GPT? ¿Cómo irán a ser los profesores? ¿O será ya tan desgastante el tema de, por ejemplo, no sé, una persona que no esté comprometida en alguna materia, no se esté formando y finalmente tenga una muy buena evaluación? Entonces, solo quiero, sin hacerlo tema de esta, digamos, de este chévere debate que estamos teniendo, sino dejándolo planteado a ver cómo se podría ampliar, cómo nosotros podemos plantear este tema incluso en profesores que de pronto nos estén escuchando. ¿Cuál va a ser el rol de los educadores ahora que existen ya muchas cosas que antes nos tomaban meses aprender en las aulas? Las podemos aprender viendo videos en algún instructivo o temas en redes sociales y demás. Eso sobre el tema que no quería dejar de decirlo en este debate. Y digamos, la inteligencia artificial es una moda o es un tema del futuro, sin duda es un tema del futuro. Que actualmente nosotros lo veamos, es exactamente como cuando salió el Internet. Yo lo veo de esa manera, porque cuando había el Internet que se convertía en una herramienta, claro, era algo nuevo, causaba, las personas también estábamos abrumadas por el tema, igual las redes sociales, pero se van quedando, ¿por qué? Porque el mundo avanza. Y hablando del tema empresarial, que es el que nos compete, los clientes ahora tienen en sus manos mucha más información de la que antes tenían. ¿Ya? Ahora en los mercados se están viendo competidores que antes no aparecían. Y desde la pandemia, la mayor cantidad de empresas se están acercando más al cliente final. Hay cosas que se están haciendo en mucho menos pasos. Si no, preguntémonos por qué ahora en muchas casas ya no se va al supermercado, sino que llegan las compras. Preguntemos por qué ahora nosotros podemos hacer un par de cosas solo en un clic. Ya no tenemos ni siquiera que salir de casa. Entonces, no creo que sea una moda, sino que creo que es un tema realmente del futuro. Y creo que quienes no estemos pensando, formándonos en el tema, educándonos y además pensando también, cuestionándonos, ¿no?
en qué profesión estamos y cómo podemos reinventarnos y no sentir esa ansiedad o preocupación si estamos en una profesión que sabemos que se va a eliminar, sino que estamos a tiempo de poder irnos educando para ser mejores profesionales y estar mañana en posiciones en las que podamos agregar más valor. Ujú. Y que nunca se pierda ese análisis y pensamiento crítico que No lo puede perdamos el tener. pensamiento crítico, Ajá. por eso nuestro país está en la posición que está de innovación y competitividad. Y hablando de educación, ya para ir cerrando, qué pena, el tiempo es cortito. Creo que sí vamos a hacer, vamos a consultar ahí si Cris y Hernán quieren volver nuevamente el próximo domingo. A ver, Hernán, ¿cómo pueden las instituciones educativas y las empresas, sabiendo que en las empresas pues convivimos no solo millennials, sino también personas ya de 40, 50, 60 años, en el cual pues la tecnología quizás van a tener más resistencia. Y si las empresas van a dar un salto tecnológico y hacia la inteligencia artificial, ¿cuál es el rol que deben jugar las empresas para incorporar y crear programas de capacitación para ir preparando a sus empleados para la era de la IA? Bueno, pienso que desde una institución, desde las gerencias de las empresas, cómo pueden administrar mejor sus recursos para que sus empleados puedan desarrollar su aprendizaje hacia las nuevas tecnologías, es cuestión de decisión fundamentalmente. No podemos decir que no van a necesitar recursos. Por supuesto que se necesita recursos para una capacitación adecuada hacia cada uno de sus colaboradores, pero hay que tomar la decisión. Hay que entender de que esto es un presente que va a seguir evolucionando. Este es un presente que va a seguir cambiando, va a seguir mejorando y debemos vincular a las personas a que desde capacitaciones sencillas en el uso diario de tecnologías por parte de los profesionales. Voy a dar un ejemplo básico. Si al iniciar su jornada laboral, un ejecutivo o una persona que sea asistente, analista en un trabajo, lo primero que hace es iniciar el Excel. Sabemos que una de sus herramientas principales es Excel. Podemos empezar a darles herramientas que ayuden a mejorar su aprendizaje. Y yo puedo, y he visto en muchos casos en los cuales solo falta intención para poder capacitar a las personas con respecto a estas herramientas. Por ejemplo, el uso de la IA con Excel. Nosotros podemos empezar a utilizar la herramienta para poder mejorar nuestras actividades comunes. Voy a dar un caso muy particular o un ejemplo muy simple. Una macro para poder desarrollar, no sé, una tabla automática en la que a nosotros nos toma mucho más tiempo, una hora, por ejemplo, hacer esta actividad. La IA nos puede dar con los pasos exactos para poder desarrollar esa actividad en una manera más rápida, 5 minutos, 10 minutos, y solo siguiendo pasos que nos va a ir indicando la IA. Entonces, pueden haber formas innumerables. Creo que es la decisión de empezar poco a poco, porque al final no podemos decir todos deben usar ChatGPT porque esa es la esencia de la inteligencia artificial. Falso. Nosotros debemos ver todas las herramientas que están disponibles en nuestras manos y utilizarlas de la mejor manera. Como lo mencionó Chris anteriormente, las personas de marketing podrían estar utilizando IAs relacionadas con generación de imágenes para poder realizar su publicidad. Es un ejemplo así de básico, pero que nos puede ayudar a mejorar nuestro trabajo. Cada uno tiene actividades diferentes en las cuales puede utilizar la IA. Y como siempre, tomo una frase de Marian Rojas Destapé que me encanta y dice, el aprendizaje y la oportunidad no es suerte, sino que cuando se encuentran, usted puede desarrollar su inteligencia, puede desarrollar su conocimiento. Y cuando se encuentra con la oportunidad, va a encontrar caminos maravillosos, va a encontrar lo que usted estaba buscando. Así es que hay que hacerlo desde nuestra parte, con conocimiento y por supuesto ser guiados por la parte gerencial, por las jefaturas para poder encontrar ese equilibrio entre el uso de una herramienta y por supuesto nuestro conocimiento propio. Perderle el miedo al uso de la tecnología y más bien hacernos amigos de ella, ¿no? Utilizarnos a nuestro favor. Y para no dejar a nadie sin responder sus preguntas rápidamente, porque ya el tiempo nos consume,
Por acá Marco David nos dice, bueno, han hablado de las profesiones que se pueden potenciar o crear, pero quisiera conocer su pensamiento si existen profesiones que se van a extinguir en el futuro por la IA. Con algo yo les hablé, les voy a dejar aquí a Cris que complemente, yo les hablaba de los operadores. Quizás sí, profesiones o actividades muy operativas, sí es verdad, se van a ir eliminando poco a poco y reemplazando por la robótica. El papel que me suena que pueden tener las empresas es quizás dar oportunidades para que se diversifiquen su personal a tiempo, para que no pierdan ese trabajo y puedan pues adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias y se vayan adaptando a la nueva realidad de la organización. Tal vez no sea para todos, ¿sí? Difícil que el 100% se incluya, pero yo creo que ya depende de Marco David, de las ganas y la intención que tengan esos operadores para diversificar sus conocimientos. ¿Qué opina, Cris? Bueno, sí, sin duda hay, digamos, así como hablamos de la cara de la moneda de profesiones que se van a potencializar, están también las que se van a eliminar, ¿no? Y las que se van a eliminar yo las pondría dentro de un gran conjunto que son aquellas actividades manuales, ¿verdad? Que no agregan valor o aquellas profesiones también que tienen ciertos tipos de asesorías que son muy estandarizadas, como por ejemplo, ahora se habla mucho de qué va a pasar con los abogados. ¿Qué va a pasar con los abogados en el tema de la inteligencia artificial? Es una profesión en la que ahora si ustedes colocan en el chat GPT que nos haga una demanda a una persona que nos deba dinero, por ejemplo, ya se lo puede hacer porque realmente son procesos estandarizados. Entonces, sin dar más ejemplos, como les digo, les pondría dentro de un gran conjunto, yo daría ciertas recomendaciones que van en la misma línea de Cristian, que es analizar en qué profesión estamos para ver qué medidas podemos tomar. Siempre se puede un poco, ahora se habla de esto de reciclar las competencias de los trabajadores y siempre se puede llegar a ubicar personas con ciertas competencias en otras profesiones, pero va a depender, creo que primero de las personas y segundo de las empresas. ¿Por qué digo primero de las personas? Porque no debemos nosotros esperar a que una empresa nos diga te voy a capacitar. No quiero decir que eso no sea obligación de las empresas, pero nosotros a veces también podemos ser proactivos y nosotros podemos o nos educamos y si no tenemos la forma, nosotros podemos hacer que las empresas también nos apoyen o podemos acceder a cursos que también ahora son gratuitos. Entonces es un poco entender en dónde estamos y qué competencias nosotros queremos fortalecer, que termina siendo nuestra responsabilidad. Si un trabajador ha estado muchos años en una actividad manual, lo reemplaza la inteligencia artificial y decimos las empresas son las malas, no creo que sea el camino, porque esto no quiere decir que nosotros no seamos responsables de educarnos y formarnos para estar en una profesión del futuro. Qué pena que el tiempo se haya acabado. Y como les decía, pues seguramente vamos a hacer otro programa, sí, sin duda, porque veo que la gente se ha enganchado y es un tema apasionante, sin lugar a dudas. Un mensaje cortito, rápido, final, Hernán, para todas las personas que están conectadas. ¿Cómo deberíamos tomar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos hoy no todavía, pero sí va a potenciar lo que somos capaces de lograr. Eso es lo que pienso en este momento. Sí va a Excelente. potenciarnos, pero no Cris, nos reemplazará hoy todavía. Cris, Yo el mensaje que les dejaría a todos o una recomendación que me parece muy chévere es que abramos estos foros de conversación con profesionales de otras empresas, con amigos, con familia. Hablemos de qué está pasando en la inteligencia artificial y estoy segura que van a ir encontrando pequeños ejemplos de por dónde comenzar. Van a encontrarse con jóvenes muy formados, por ejemplo, como Hernán, que les van a dar estas recomendaciones sencillas de cómo potencializar el Excel, de qué usar, de qué video ver. Entonces, creo que abramos de estos foros y no lo dejemos como un tema que esperamos que se dé en el futuro, sino comencemos a hablar de inteligencia artificial y comencemos a tener ciertos pequeños planes de acción para irnos involucrando y entender más a profundidad qué es. Esa sería mi recomendación. y me quedo con el no perder
lo que al ser humano principalmente le caracteriza, que, bueno, por una parte sus valores, su inteligencia emocional, que tiene que ver con la ética que hablamos hace un momento, y por supuesto el espíritu crítico y de análisis que evidentemente pues no tiene que ser reemplazado nunca por una máquina, sino más bien complementado. Un gustazo tenerles, dos profesionales, como decía al inicio, inteligentes, que chévere, hemos aprendido mucho y vamos a aprender más en un siguiente programa. Así que muchas gracias, Cris, muchas gracias, Hernán. Gracias a todas las personas que yo sé que es un horario complicado domingo en la noche, pero sin embargo nos acompañan domingo a domingo y bueno, nos veremos el próximo domingo con otro tema apasionante. Una linda noche y un excelente inicio de semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. Destilo